al comenzar el día. Encuéntrese con el Señor temprano por la mañana. Después de despertar, haga una respiración de vida. ¡Oh, Señor Jesús! Es hora de hablar con Dios y disfrutar de su presencia a través de su palabra como el alimento diario. Amados, Dios nos dio su palabra para que sea nuestro alimento espiritual. Es necesario que la comamos. Así estaremos vivientes, llenos de su vida, y creceremos más al comer la palabra de Dios. Hermana Rosy, bienvenida. Jesús es el Señor. Amén. Jesús es el Señor. Amados oyentes, bienvenidos al buen disfrute del alimento diario, nuestro maná del cielo, la provisión de Dios. Aleluya. Estamos en la serie Dios nos llama a su reino y gloria. Amén. Y el tomo es El poder del Evangelio. Estamos en la semana 2. Amén. Y el tema de la semana es Dios nos llama a su reino y gloria. Aleluya. Amados, los invitamos a abrir sus Biblias. Vámonos a Primera Tesalonicenses, capítulo 1, verso 5. Amén. Nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre. Como bien sabéis, cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros. Amén. Nuestro evangelio. Amén. Nuestro evangelio. Sí, nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente. ¿Verdad? Sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre. ¿Verdad? Oh, Señor Jesús, sino también en poder. Amén. En el Espíritu Santo y en plena certidumbre, como bien sabéis cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros. Amén. Nuestro evangelio es nuestro evangelio y no llegó a vosotros en palabras solamente, oh Señor Jesús, sino también en poder. Aleluya, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre. ¿Verdad? Oh Señor Jesús, el Evangelio no llegó solamente como palabras, sino también con poder en el Espíritu Santo y en plena certidumbre, como bien sabéis cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros. Amén. Hoy veremos. Nuestro proceder debe ser coherente con nuestro evangelio. Aleluya. Alabado sea el Señor. Amados, el título del mensaje de esta semana es Dios nos llama a su reino y gloria, el cual también es el tema general de nuestro estudio sobre las epístolas a los tesalonicenses. A lo largo de la semana vamos a considerar algunos aspectos preciosos del segundo capítulo de la primera epístola. Veremos cómo la conducta pura, santa, justa e irreprensible de Pablo, decisiva para que el Evangelio impactara positivamente en los tesalonicenses. Su proceder fue como el de unos padres que se entregan a los hijos, por lo que exhortaba a los hermanos a atender al llamado de Dios
de vivir como es digno del Evangelio, andando por un camino estrecho, aunque este camino incluyera sufrimientos. Por tener perseverancia, resultaría en una amplia entrada en el reino. Aleluya. Es por tener perseverancia. Sí, resultaría en una amplia entrada en el reino. Amén. Oh, Señor Jesús. La visita de Pablo a la ciudad de Tesalónica fue muy provechosa, porque vosotros mismos sabéis, hermanos, que nuestra visita a vosotros no resultó vana. Eso está en 1 Tesalonicenses, capítulo 2, verso 1. La palabra visita en griego significa entrada, y también aparece en el primer capítulo como recepción, verso 9. Además, el apóstol dijo que ésta no resultó vana. El testimonio, el proceder y la conducta de Pablo y sus compañeros, y no la operación de milagros o cosas exteriores, contribuyeron para la gran repercusión del Evangelio en aquella ciudad. 1 Tesalonicenses capítulo 1, versículo 5. Todo eso fue muy significativo y nos muestra la importancia de cuidar de nuestra persona y conducta. Pues el Evangelio no es solo palabras, sino, sobre todo, se refiere a nuestro proceder. Aleluya. ¿Cómo ha sido nuestro testimonio entre las personas que están cerca de nosotros, como los vecinos, por ejemplo? Cuando el perro de uno de ellos ladra sin parar y eso nos molesta, ¿cuál es nuestra reacción? Son pequeñas situaciones como esta lo que revelan nuestro tipo de vivir. Si un matrimonio cristiano pelea frecuentemente y los vecinos oyen los gritos y cuando se quiebran los vasos y platos, ¿qué dirán esas personas? Si ese matrimonio, motivado a predicar el Evangelio, decide golpear las puertas de sus vecinos y decir: «Hola, ¿podemos orar por ustedes?», es muy probable que esa oración sea rechazada, ya que el testimonio del matrimonio no es coherente con su predicación. Cuando eso ocurre, podemos decir que el ingreso de aquel matrimonio en el vecindario es infructífero. Amado oyente, la predicación del Evangelio no es solo un asunto de hablar, tampoco se resume en orar por las personas, sino principalmente es un tipo de vivir que inspira a otros a aceptar al mismo Señor, a quien servimos y por quien fuimos salvos. Prosiguiendo con la lectura. Pues habiendo antes padecido y sido ultrajados en Filipos, como sabéis, tuvimos denuedo en nuestro Dios para anunciaros el Evangelio de Dios en medio de gran oposición. Eso está en 1 Tesalonicenses capítulo 2, versículo 2. La predicación del Evangelio es un asunto muy serio y envuelve una gran lucha espiritual contra el enemigo de Dios. Como ejército de Dios, necesitamos aprender a luchar junto con los hermanos en unidad y con perseverancia. Oh Señor Jesús, amados, como ejército de Dios, necesitamos aprender a luchar junto con los hermanos en unidad y con perseverancia. Amén. La mayor dificultad al luchar juntos en favor del Evangelio son nuestras diferencias del alma. En ese sentido, Pablo hizo un llamado a que vivamos
como es digno del Evangelio de Cristo. Y, para eso, es necesario estar firmes en un solo espíritu, como una sola alma, quien es nuestra mayor dificultad. Eso podemos ver en Filipenses capítulo 1, versos 27 al 30. Muchas veces, nuestras diferentes personalidades, nuestros gustos y deseos nos alejan de los demás. Pero el Señor, por medio de su Espíritu y de su palabra, nos reconcilia con los hermanos, a pesar de nuestras diferencias. Y es así que, efectivamente, podemos luchar juntos por la fe del Evangelio. Cuando percibimos nuestras diferencias de alma y permitimos que el Espíritu las supere, ningún adversario, ya sea el interno, como el miedo, la indecisión, la duda, la falta de autoestima, las mentiras del enemigo para desanimarnos, o el externo, como las dificultades, circunstancias, pueden prevalecer contra nosotros. ¡Oh, Señor Jesús! Amén. Aleluya. El testimonio, la conducta de Pablo y de sus compañeros ganaron realmente la vida de muchas personas. No eran los milagros que él hacía, no eran las cosas externas, ¿Verdad? sino el testimonio que él daba. Sí. Realmente expresaba al Señor. Oh, Y de la misma Jesús. manera, ¿no? El Señor se agracia en nosotros, Amén. que permitamos que el Señor crezca dentro de nosotros, Sí. ¿no? Porque Él ya está dentro de nosotros. Y no le esclavicemos, no le encarcelemos al Señor, Oh, sino Señor Él Jesús. pueda operar, pueda trabajar en nosotros, Sí. para que nosotros demos testimonio en nuestra zona, donde vayamos. Oh, Señor Jesús, gracias por estas palabras y gracias por el testimonio de Pablo, porque realmente él es un ejemplo para nosotros. ¿Verdad? Realmente, hermanos, la predicación del Evangelio no es solo un asunto de hablar. Tampoco se resume en orar por las personas, sino principalmente es un tipo de vivir que inspira a otros a aceptar al mismo Señor, a quien servimos y por quien fuimos salvos. Oh, Señor Jesús. Amén, qué preciosas palabras. Amados oyentes, muchas gracias por habernos acompañado con el buen disfrute con la palabra del Señor. Los esperamos el día de mañana. Jesús es nuestro Señor. Amén.